la prueba en esta misma sala? Mañana, en la misma sala, sí, la sala ya justamente. Esa no se puede comer. No, para que se hagan daño. Okay, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los suelos fínoregulares son muy especiales, porque lo conforman limos y arcillas. sí. Y los límites de consistencia se aplican justamente a suelos fínoregulares. Los suelos fínoregulares tienen la siguiente propiedad que no la tiene ni la arena, ni la grava, ni nada al respecto. Tienen un elemento que es lo diferencia completamente, que es la cohesión. Ustedes se han fijado, por ejemplo, cuando han ido a la playa, los niños hacen castillos de arena y se mantiene todo estable, ¿verdad? Ustedes cuando ven, digamos, cómo hacen los castillos, los niños hacen hoyos, se mantiene todo perfectamente estable. Pero resulta que basta que quitemos agua, ¿y qué pasa con el castillo? Se desarma. Exacto. Yo les voy a contar una experiencia que tuve yo en Iquique. No sé si alguno de ustedes ha estado en Iquique acá. Sí. La calle Silvio García, ¿la ubican? Es la principal, ¿no? Le mencioné que pasa por Pesca. Nosotros hicimos un colector de aproximadamente 600 metros, tubería de 1000 a 5 metros de profundidad. Y teníamos nosotros, el señor García está a 1 metro sobre el nivel del mar. O sea, si nosotros hicimos esta excavación de 5 metros, ¿qué nos presenta? Agua. Y todo este material de acá es arena. La arena, en su estado natural, tiene un ángulo de reposo de 45 grados. Cuando no tiene agua, el ángulo de reposo es de 45 grados. Si yo tengo 5 metros de profundidad y 2 metros le dejo para trabajar abajo con el tubo, voy a tener 5 metros acá, 5 metros acá, 2 metros acá, 12 metros me como la calle. O sea, me comí la calle, la solera y parte de la vereda. Entonces, para evitar eso y no ocupar expiación, ¿qué es lo que se hace? Se genera lo que se llama una cohesión aparente. La cohesión aparente, ¿qué significa? Uno moja la arena, la humedece, y después le aplica una lechada de cemento. Esa lechada de cemento evita que se pierda la humedad y se mantiene la cohesión aparente mientras se desarrolla el trabajo. Y si no, uno estaría obligado necesariamente a colocar aquí entiaciones para trabajar con entiaciones. Yo creo que es lo más seguro. El problema es que hay unas entiaciones en la arena, se le chupan la entiación y hay que cortarla con oxígeno a nivel de piso. Y es peligroso porque este tubo era de HDP. Te queda una arista viva y te echaste el tubo y después que el ven tapado te das cuenta y estás botando mierda, porque este colector era de agua servida. Este colector recibe el 100% de la agua servida de Iquique. Y pasa la planta de tratamiento y ahí se va a correr un emisario hacia la costa. Entonces, este trabajo que está acá, que fue bastante laborioso porque estaba pensado por 80 días y ejecutamos en 1 año. Un trabajo, digamos, que a todos nosotros nos costó sudor y lágrimas. ¿Por qué razón? Porque el material acá es arena. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo tengo una excavación con arcilla? ¿Podría tener un telo vertical? ¿Por qué no? No, supongamos una arena seca. Hago yo una excavación. Podríamos tener un telo vertical. Porque la arcilla tiene la diferencia con respecto a la arena, que tiene cohesión. Y la cohesión, ¿qué es lo que hace? Es un ligante. Es como el cemento cuando uno hace una reacción, se vuelve elástica la arcilla. ¿Ah? Al contacto con el agua, la arcilla se vuelve Sí, justamente, se vuelve elástica. Justamente. Por los enlaces covalentes que tiene el hecho que tiene la cama de la arcilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto está acá, digamos, aquí se ve que esto es un ejemplo real. En excavaciones yo podría trabajar con excavaciones con el taludo
generalmente uno ocupa talud vertical, donde da una cierta inclinación, por seguridad. Pero acá, en el caso de la arena, estamos jodidos. El talud natural son 45 grados. Entonces, la arena es muy complicado trabajar. Muy bien. Acá, si se fijan acá, tengo una pequeña muestra del suelo. No sé si alguien anda con la arena o con el material que sacamos de la bolsita. A ver, préstala un poquito más. No te la veas bien. Este material que está acá es un material limo arcilloso, porque acuérdense que ¿qué es lo que hicimos nosotros? Seleccionamos todos los materiales que pasaban el también número 40. ¿Ya? Entonces, ese material aquí está en estado seco, está digamos, en estado natural seco. Si yo ese material, si yo me fijo en este esquema que está acá, de como suelo seco, y yo comienzo a agregarle agua, voy cambiando los distintos estados que tiene el suelo. Paso a un estado sólido como está ahí, al agregarle un poco de agua, a un estado semisólido, sigo agregando agua, llega a un estado plástico, como podríamos decir que este que está acá, esto de acá lo hicimos, ustedes lo pueden ver, que se fijan en el estado, se fijan, esta arena que está acá, yo la puedo deformar, si se fijan, la puedo deformar y no se agrieta, en un estado plástico. En el estado plástico el suelo se puede deformar, pero no se agrieta. Eso es importante, porque lo tenemos claro. En el estado semisólido el suelo se puede deformar, pero se agrieta. Esa es la gran diferencia que tiene el estado semisólido del estado plástico. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta muestra le agrego más agua? Pues queda líquido. Queda líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos pasando de un estado de un suelo seco, está en estado sólido, al aumentar la humedad, estado semisólido, sigo aumentando la humedad, un estado plástico, y si le agrego más humedad, voy a llegar a un estado líquido, voy a tener un fluido viscoso, que va a ser como un caldo de agua con tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Atleper, voy a colocar la, ¿cómo se llama? Atleper, en esta fecha, acá, digamos, que yo lo dibujé acá, esto se atribuye a Atleper. Atleper, digamos, estableció una serie de límites. Albert Atleper estableció una serie de límites que están explicados acá. La frontera entre el estado líquido y el estado plástico. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un estado líquido en el cual tengo una verdadera, ¿cómo se llama? Cazuela de líquido y suelo. Si yo comienzo a bajarla, ¿cómo se llama? La humedad, se transforma este estado que es líquido a semilíquido y llega a un punto en el cual se transforma en un estado plástico, como que está ahí digamos, en esa, ¿cómo se llama? Fuente de porcelana. Ahora, si yo le sigo quitando humedad, tengo un rango en el cual se mantiene el estado plástico, se llega a un punto que se llama límite de plástico. Todos estos elementos de acá son contenido de humedad. Límite líquido es un contenido de humedad. Cuando yo hablo de límite líquido, que puede ser, por ejemplo, en este caso un 40%, límite plástico puede ser en este caso un 35%, y así sucesivamente. Entonces acá, si yo voy bajando la humedad,
¿Y cómo baja la humedad? La puedo bajar ya sea manipulando la muestra con las manos para quitarle calor o bien agregándole más material seco. También es una posibilidad de hacer. Entonces paso al estado plástico en el cual yo puedo agarrar la muestra, deformarla y no se me agrieta. Si yo voy en este caso quitando la humedad, va a llegar a un punto en el cual cuando yo modifique la muestra se va a comenzar a quitar. Van a aparecer escamas, van a aparecer piedras. Y ahí entramos a lo que se llama el estado semisólido. Esta frontera se llama límite plástico. Y lo que pretende, digamos, esta experiencia que nosotros vamos a ver, es determinar estos dos límites, el límite líquido y el límite plástico, que al final son humedades. Si nos fijan acá, límite líquido ha de ser la denominada W sub N, cuando nosotros veamos Wall liquid, o liquid wall. water justamente, humedad líquida y humedad plástica. Entonces, generalmente uno la maneja como límite líquido o límite plástico. Aquí está puesto, límite líquido y límite plástico. Y hay un límite que nosotros no vamos a alcanzar a ver, digamos, en este curso, por diversas razones. Una, porque no tenemos la tecnología acá en el LUC para hacerlo. Y otro, por lo peligroso que es que el límite de refracción. La norma chilena, para poder determinar los límites de refracción, ocupa mercurio. El mercurio es peligroso, digamos, para la salud. Entonces, por lo tanto, preferir no meterse en pata de caballo y además que aquí tampoco tiene. Pero yo lo que sí voy a hacer, voy a explicar la importancia de este límite. El límite de refracción o de contracción. Porque es un límite muy importante. Ahora, pensemos un poco. Cuando hicimos el curso de ¿cómo se llama? Técnica de ensayo laboratorio. Técnica de ensayo laboratorio. De obra de infraestructura, ¿se acuerdan cuando hablábamos de base estabilizada? Sí. ¿Qué es lo que decíamos sobre la base estabilizada? En los ¿Se CBR. acuerdan? ¿Qué cosa limitábamos nosotros? Los CBR. ¿No? Aparte de CBR, ¿qué otra cosa limitábamos? ¿Se acuerdan lo que Los sellos de limitábamos? fundación. ¿Ah? Los sellos de fundación. No, otra cosa más, digamos, pensemos lo siguiente. A ver, voy a hacer una analogía que a lo mejor no muy buena, pero imagínense que usted está cocinando algo Ya. y se le pasa la mano con la sal. Bueno, también se puede quemar el arroz, ¿no? Si se le pasa la sal, el plato va a ser incomible. Si se le pasa la cantidad de sal, el plato va a ser incomible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo pongo un pollo y tiene mucha arcilla, ¿qué es lo que va a pasar? No es apto para recibir carga. O sea, puede ser apto, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno trabaja con base estabilizada, y eso es lo que quería llegar yo, uno limita el índice de plasticidad. ¿Se acuerdan que lo vimos esto? Sí, cierto, porque Uno siempre- limita el índice de plasticidad, porque cuando más plástico, se deforma más. Exacto. ¿Y se acuerdan lo que yo les explicaba? Que cuando se les pasa el agua, uno se genera el efecto de la cuata de sapo, que uno camina por el suelo y te hace como gelatina. Sí. Entonces eso hay que evitarlo. Entonces las bases estabilizadas generalmente se trabajan con índice de plasticidad bajo 6. ¿Ah? Es que hay que jugar cosas que sean fáciles de entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una base estabilizada que no tiene plasticidad, ¿qué es lo que sucede con ella? Si no tiene plasticidad, significa que cualquier cosa lo puede llegar a romper. No puede soportar. Tiene que tener un mínimo, yo creo. ¿Qué pasa si yo paso la rueda sobre una base y patino? Voy a hacer una huella. Sí. Entonces, la arcilla en cierta medida, como le explicaba, es como la sal. Si yo le agrego una cierta cantidad adecuada, la comida ya es espectacular. Si yo le agrego una cierta cantidad de arcilla, la arcilla actúa como el cemento y liga el asunto y genera una base estabilizada que resiste, digamos, el patinaje de un vehículo y puede durar bastante tiempo. ¿Ya? Cuando habla del índice de plasticidad, significa menor a 6% de la. Menor, del 6%. total. Ah, ya. Acuérdense que límite líquido es una medida de Menos límite humedad. plástico, El sí. porcentaje, límite plástico es una medida de humedad. Sí. ¿Ya? No, ya. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Supongamos que tenemos dos suelos específicos. Este suelo, Ya. que determinamos el límite líquido, le damos 40%, y este suelo que tiene el límite plástico 35%. Aplicamos la fórmula y P 40 menos 35 nos da un 5%. Otro suelo, límite líquido 80%, límite plástico 30%, el IP nos da un 50%. Ustedes, a la luz de lo que hemos hablado, ¿qué suelo sería más adecuado? El primero, ¿Por qué razón? porque está por menos del 6% que dice de índice de plasticidad. Claro, lo que pasa es que generalmente cuando el suelo tiene mucho rango de plasticidad, la plasticidad está asociada con un fenómeno que se llama expansión. Ahí se hace la cuatro sopas. Hay suelos que son altamente expansivos y son muy peligrosos. Sí. Entonces, eso ahí nosotros no lo vimos en la clase, digamos, el semestre pasado, ¿verdad? Sí, vamos a ver eso. Pero es que te lo imaginas como el sapo viendo. Vamos a ver que hay ejemplos bien llamativos. Miren, fíjense lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, un molde que puede ser el molde del Proctor, en el cual se agregó un suelo, digamos, altamente plástico, y se le agregó agua. ¿Qué pasó con el suelo? Se expandió. Es como si le hubiésemos echado levadura. Y es como que estamos hablando de comida, levadura. Polvo hornear, lo que sea. Resulta que después esa muestra yo la metí en el horno. ¿Qué pasó con después del horno? Secó el agua. Se secó. Se contrajo. Se contrajo. Se Entonces, solidificó. justamente, ¿y esto de acá qué cosa es? Eso. Rotura. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los fondos de los lagos cuando se secan. Si ustedes caminan por el lago, la superficie es suavecita, tersa, pero cuando pierde la humedad se generan estas grandes deformaciones que son sumamente malas. Porque esto de acá significa que esta arcilla es una arcilla expansiva, que depende mucho de la cantidad de agua. Fíjense lo siguiente. Si LC, el límite de contracción, es menor a 10%, es un suelo potencialmente expansivo. Este suelo es muy sensible a los cambios de humedad. Aquí lo vimos. Le agregamos agua, se expandió. Lo metimos al horno, se secó. En estado natural, si tenemos un lago, se agrieta porque pierde la humedad y Se contrae. se contrae. Ahora, ¿este suelo será apto para fundar? Por ningún motivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por esa razón, yo les digo, ustedes, digamos, la formación que tienen, no van a ser mecánicos de suelo y tampoco van a ser, digamos, van a ser expertos, digamos, en lo que son los ensayos. Pero sí tienen que tener el conocimiento de saber estos fenómenos. Entonces, ustedes cuando pidan un límite de acre, ustedes pidan lo completo. ¿En qué sentido? Que les den todos los valores, límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Y si les falta un límite de contracción menor a 10, abran los ojos y pregunten. Aquí estamos en presencia de un suelo altamente expansivo, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomar precauciones para que no influya en la construcción. Imagínense que yo voy a construir una casa sobre un terreno. De hecho, a un colega mío le pasó y construyó una terraza con piedra de esta rosada de Peliquén y la colocó encima de una silla expansiva y no se preocupó de aislarlo. ¿Cómo se llama? El cliente, después de que pasó un tiempo, reclamó porque todo el piso se levantó. Producto de la lluvia, el agua comenzó a paso sobre la silla expansiva y se levantó. Y tuvo que la empresa allá retirar toda la silla expansiva y hacer un mejoramiento para poder fundar de nuevo la piedra rosada de Peliquén. Entonces, ¿qué significa eso? Si lo aterrizamos nosotros a un ejemplo real, imagínense que yo tengo acá un estrato de arcilla expansiva. ¿Qué soluciones tengo yo como para poder solucionar esto? ¿Alguna idea? Darle material cero. Dar un poco
una de las mejores soluciones, ¿cuál es? Un relleno. Geotextil. Retirar por lo menos 1,20 m de ese material a botadero. Hacer un mejoramiento donde esté la silla expansiva, ya sea mediante lo que hablamos, ¿se acuerda de la técnica del zampeado? Agregarle bolones, agregarle material grueso para que vaya comiendo, se vaya comiendo acá. Y después de eso, aplicar una capa geotextil y ahí aplicar un relleno con material estabilizado con IP bajo 6. Con esto que conseguimos, generalmente el efecto de la rueda se disipa aproximadamente a la misma altura del diámetro de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 1 metro, al metro ya va a estar disipada la carga, ¿sí? Usted habló sobre una capa. ¿El polietileno aplica para eso? No, porque el polietileno no sirve para esto, tiene que ser una capa tejida. Eso. Esa capa, digamos, el geotextil es una capa tejida que te hace trabajar como si fuera una membrana. Ok. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Generalmente los rellenos para pavimento, uno lo que hace es hacer un mejoramiento de por lo menos el mínimo, digamos, la altura de la rueda. La rueda generalmente cuando si alcanzamos en este ramo a ver el efecto de los grupos de presiones, se disipa más o menos aproximadamente 1,20 m, o la carga es muy baja. Con esto logramos nosotros contrarrestar este asunto y por lo tanto minimizar. Porque todas las cosas acá, acuérdense que no son absolutas, minimizamos el daño. Digamos, el ideal siempre es tratar de minimizar el daño. Siempre uno tiene una cierta probabilidad de que se pueda producir algún daño, pero hay que tratar de minimizarlo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Todo lo entendido? Señor. ¿Cómo sacamos el LC? Al final es una fórmula. No. Una tabla. El LC, sí, a ver qué es lo que hace. Uno agarra, vamos a ver un video de una fórmula que no ocupa, ¿cómo se llama? No ocupa mercurio, lo hacen en México. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Agarra una capa de material y le mete el horno y verifica cuánto varía al meterle el horno, cuánto se achica. En base a eso, a unas tablas uno puede definir la humedad que corresponde a ese límite de, ¿cómo se llama?, de contracción o de retracción. ¿Ya? Ahora, esta materia es súper interesante, porque yo sé que algunos profesores estaban reclamando que no habíamos visto todavía Proctor, no habíamos visto CBR. ¿Es así, no? No, aquí no, a nosotros no nos dicho. Porque dígale que aquí se paso a paso, nosotros vamos a llegar a eso, pero primero que nada tenemos que conocer los materiales. Entonces, estamos claros en esto. Vamos ahora a partir con la presentación, pero muchas gracias porque ya hemos visto otras cosas. Primero, los objetivos de esta clase es determinar los límites líquidos, plásticos, un suelo y reconocer los diferentes comportamientos según la muestra del suelo objetivo. No se extrañen, por favor, porque ayer me pasó con un grupo que sacó una muestra del suelo y hicimos lo mismo que está acá, pero la muestra no cuajó nunca. O sea, acuérdense que el filo que arroja cada muestra es distinto para cada grupo. Entonces, como no cuajó, lo más probable es que no va a presentar plasticidad. Y no quiere decir que esté malo. El suelo es así nomás. O sea, uno cuando hace el análisis, uno puede llegar a un suelo altamente expansivo o a un suelo no plástico, que no tiene ¿cómo se llama?, límite de consistencia, que es como una arena. Un limo, por ejemplo, inorgánico, que es polvo de roca, por más que tú le agregues agua, no se va a producir una pelotita o lo que sea. La roca, cuando tú la mueles, digamos, genera polvo, digamos, de muy pequeña, pero inerte. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, según sea la muestra de suelo escogida. Cada muestra de usted no tiene que ser igual a la anterior. Bien, esto es interesante. Presten atención, por favor, que igual va a estar en el PPT, pero bueno, escucharlo para hacer preguntas.
La propiedad de los suelos depende de varios factores, entre estos está la humedad. El suelo tiene altos niveles de humedad, cercano al 100%, esta parte de acá, presenta poca resistencia a esfuerzos cortantes. Cuando el suelo está en estado líquido, ¿tiene resistencia a esfuerzos cortantes? No tiene, porque es un líquido. Porque el agua se Justamente. pasó de largo. Pero en el caso contrario, si se seca ese suelo, aumenta su resistencia a esfuerzos de tensión y compresión. O sea, por eso la arcilla es tan voluble que cuando vimos, ¿se acuerdan? Diferenciamos clasificación por resistencia, vimos que las arcillas cuando están saturadas tienen valores de resistencia bastante más bajos que una arcilla seca, ¿se acuerdan? Sí. Porque afecta, la humedad afecta, digamos, en la resistencia del suelo. ¿Ya? No, mecánica del suelo. En taller. Mecánica del suelo, la sala de allá. Una PPT donde salía arcilla líquida o arcilla húmeda, arcilla seca. Y salía diferentes tipos de resistencia que podía llegar a tener. Está en el PPT. Ya. Este gráfico es interesante para que lo analicemos Ah, ya. antes de entrar en materia. Fíjense lo siguiente. Tú necesitas saber. Acá yo tengo una muestra de suelo, que tiene un volumen inicial, que está acá, me subí, y tiene una humedad inicial. Si yo voy bajando esa humedad, voy a llegar a lo que se llama el límite líquido, que ya vimos que es la frontera entre el estado líquido y el estado plástico. Sigo bajando la humedad y voy a llegar al límite plástico, que es la frontera entre el estado plástico y el estado semisólido. Y sigo bajando la humedad, va a llegar a un punto en el cual voy a llegar al límite de contracción, que es la frontera entre el estado semisólido y el estado sólido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo sigo bajando la humedad, pero el volumen se mantiene. ¿Por qué razón es eso? Porque ya no existe agua. Ya no puede achicarse más o contraerse más. Sí, pero en este punto de acá podríamos decir que el suelo está saturado, está lleno de agua. Cuando yo comienzo a sacarle agua, el agua se va y quedan los poros. Entonces eso significa que el suelo tiene un cierto tamaño que lo compone, acuérdense, que también es parte de la pregunta de la prueba. Sí, porque también son tres porque tiene Justamente, sólido, líquido y gaseoso. líquido gaseoso. Sí. Entonces, en la medida que yo voy acá reduciendo la humedad, estoy cambiando agua por aire. Por aire. Y aquí, en el punto en el cual cuando llegamos a cero, el suelo está completamente seco y no hay agua en el suelo. ¿Ya? Y este es el límite de contracción. ¿Ya? Es el límite de contracción. Y si volvemos a la ¿cómo se llama? A la diapositiva y vimos el suelo altamente expansivo, Ya se está fíjense lo siguiente. Dice si LC es menor al 10%. Aquí le está dando un valor. Pero por otra parte también, agarren este valor que también les puede servir. Si LC está entre 20 y 25, se dice que el suelo es estable volumétricamente. Ya tienen ciertos valores que les pueden servir a ustedes al recibir un informe de mecánica de suelo para poder evaluar. No sé, pero al decir estable volumétricamente. Significa que van a dar informaciones para que van a ser muy importantes. A eso se refiere. ¿Se fijan? No siempre se usa ciertas informaciones. Lo complicado es cuando las informaciones tienen cosas como esta. Como esa. Eso es complicado. ¿Se fijan? O sea, piensen lo siguiente, ustedes cuando construyen un edificio, ese edificio cuando lo están construyendo, el suelo quiere que no se deforma. Se deforma porque estamos teniendo carga. O sea, uno parte con una cierta, digamos, de momento que uno parte con el edificio, se producen deformaciones. Uno tiene que calcular en el diseño, considerarlo. ¿Ya? ¿Duda hasta el momento? Solo lo mismo que mencionó en la siguiente PPT. Lo de que tiene que mantener un volumen. ¿Sí? Sí, se puede entender cuando, por ejemplo, también con los cambios de temperatura. Con los cambios de Porque recuerda que cuando uno trabaja con diferentes cambios de temperatura, las cosas tienden a expandirse y a achicarse. entonces el proceso de ¿cómo se llama? De construcción
destrucción de los suelos. Claro, sí. Puede A ser. eso yo me refiero con Pero aquí está más orientado a la cantidad de agua. Ya. Cuando veamos, por ejemplo, el efecto de consolidación, vamos a ver lo importante que es ¿cómo se llama? El efecto del agua en la consolidación del suelo. Ya. El otro efecto es más bien la destrucción de la roca en función de la temperatura. Ya. Acá estamos viendo qué es lo que pasa con el suelo, que puede estar, digamos, enterrado, digamos, varios metros hacia abajo, Ya. por el efecto del agua. Ya. Y vamos a ver justamente la incidencia, que de repente como el agua cuesta mucho y los suelos de arcilloso cuesta mucho que el agua se evapore, entonces la consolidación se demora años. Cuando ustedes le aplican agua a un relleno de arena, la deformación es casi inmediata, pero en suelo arcilloso la deformación se produce de repente en 1 año o 2 años. Es una deformación lenta. Ya. Hasta el momento, ¿alguna otra duda? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver. Vamos a pegarse en media. El PPT es largo, pero yo estoy tratando de agregar. Esta diapositiva, por favor, imprímanla. Imprímanla. ¿Ya, señor? ¿Que le vaya muy bien? ¿Qué dice? ¿Va a estudiar? ¿No? Ya. Esta diapositiva es súper importante. No sé si alguien me puede ayudar a leerla porque ya me está quedando boca abajo. Por favor. ¿Qué necesitas que lea? Sí, por favor. Límite libre. PPL o sobrevivencia. Contenido nominal del suelo en el límite entre el estado líquido y plano. Se define como el contenido de humedad con el cual una muestra de suelo cohesivo, luego de aplicar 25 golpes en la cuchara de casa grande, con una frecuencia de 2 golpes por segundo y una altura de caída de 1 centímetro, produce el cierre de aproximadamente 1 centímetro de una ranura efectuada sobre la muestra del suelo instalada en dicho cuerpo. El suelo cambia de un estado plástico a un estado líquido. Ahí nomás, gracias, muchas gracias. ¿Qué significa eso? ¿Alguno de ustedes? ¿Ah? ¿Qué pasa? Dime. Que me va a poner un puntito para proponer. Ya, bueno, pero de aquí para adelante voy a tener que leerme todo eso. Ya, yo se lo leo completo. Oye, ¿alguno de ustedes no la conoce esta herramienta? Sí. ¿Tú no la conoces? No, yo no. Es que eso es importante. ¿Quién más no la conoce? No importa. No, pero está bien. Basta con que uno no la conozca. Basta con que uno no la conozca. Porque aquí lo que pasa, desgraciadamente, la mayoría de acá hizo los cursos de digitalización. Esto es lo que se llama digitalización. Voy a explicarlo a nivel más o menos interesante. Fíjense lo siguiente. Esta es la máquina de casa grande. Va que le pasó los azules se le pusimos esta máquina, o cazuela como la llaman, uno tiene que calibrarla. Lo primero que tiene que hacer, generalmente cuando está bien calibrada, el ruido se genera así. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Agarra esta parte de acá, mide 1 centímetro, la pone aquí abajo y cuando está bien calibrada podría saltar. ¿Ya? Si está más calibrada, hay que mover estos tornillitos, lo vamos a mover cuando hagamos la experiencia y la vamos a calibrar. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que saber. Lo segundo, en la cápsula de porcelana uno agarra el material, este material que está acá, que ustedes guardaron con harto esfuerzo, se echa una muestra de aproximadamente 100-150 gramos y se le aplica agua destilada. Agua destilada, no puede ser agua de la llave. ¿Por qué razón no puede ser agua de la llave? Porque tiene oxígeno. Porque tiene cloro. Y el cloro reacciona con los enlaces covalentes, digamos,
de la arcilla. ¿Ah? Tampoco tiene que ser agua destilada. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Agarra ese material. Aquí imagínense, este material yo lo hice en la clase pasada. Este material lo hice en la clase pasada. Y si ahí se ve, digamos que la humedad, imagínense, han pasado 2 y tanto, no se pierde, cuesta que se pierda. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Prepara esa muestra y después agarra la cuchara de casa grande y con la espátula la aplica aquí, generando una aureola aquí, tal que al centro de la cuchara, con el pie de metro, nosotros midamos 1 centímetro aquí. 1 centímetro se tiene que medir ahí. Si estamos con 1 centímetro, estamos al otro lado, está bien hecho el laboratorio. Ustedes van a tener justamente un pie de metro, como bueno, que ese centímetro, tienen que agarrarlo y colocarlo aquí y verificar de que tengan ese centímetro. ¿Ya? ¿De 1 centímetro? Mira, lo que hace uno con la mezcla ya totalmente, la aplica como bate bien aficionado. Esto tiene que estar limpio, totalmente limpio. Uno aplica el material y después con el pie de metro se asegura de que la parte más profunda tenga 1 centímetro. Si falta, hay que agregar más material. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende eso ahora? ¿Lo entienden por atrás? Entonces, después, ¿qué es lo que hace uno? Con esta herramienta que se llama el ranurador, que tiene en la parte de abajo, tiene un espacio de 2 milímetros, y uno se puede guiar ahí por los 2 tornillos, agarra el ranurador y lo pasa por aquí y genera un calado. Ese calado, yo lo representé aquí, y te fijan acá, aquí está la cuchara de casa grande. Vamos a borrar esto de acá porque eso quedó de la clase pasada. Ahí se ve, si yo con corte, ¿qué es lo que veo? Veo este elemento así. Veo la parte de abajo, veo la silueta del acanalador. ¿Se fijan la silueta del acanalador? En la parte de abajo 2 milímetros y la parte de arriba debe ser más o menos con un poquito más de 1 centímetro. Eso es lo que veo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Una vez que tengo eso, comienzo a generar la vibración. Y esta vibración, ¿cómo es lo que se hace? Y eso tiene que hacerlo una buena persona, tiene que ser la persona que haga la experiencia, tiene que ser un elemento de grupo, no puede irse mezclando, lo hago yo, después tú, porque varía en función de la persona que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Agarra este elemento, lo pone en la parte estable y gira esto a una razón de 2 golpes por segundo hasta que se junte esto, se junte aquí en un espacio de 1 centímetro. ¿Y cómo lo hacen para tener el centímetro? Ya le dije al principio, esto mide 1 centímetro. Lo pueden usar de referencia para medir si se unió o no se unió. ¿Ya? Entonces, ¿eso cómo se ve acá? Esto se ve así. Se genera una bajada de material y toca. Cuando toca, no es cuando se tapa el orificio, sino cuando se toca las 2 partes, ahí uno corta la cantidad de golpes. Cuando se unen las 2 partes. Y genera 1 centímetro. ¿Ah? Y genera centímetros. Y genera centímetros, sí. ¿Ya? Así que no esperen que el asunto se llene, porque si no ahí digamos va a estar alterado. Eso se repite las veces que sea necesario. ¿Qué es lo que decía, lo que leyó Danitza Pinto? Decía, luego de aplicar 25 golpes, la cuchara de casa grande con una frecuencia de 2 golpes por segundo y la cuchara de salida de 1 centímetro produce el cierre de aproximadamente 1 centímetro. ¿Ustedes creen que a la primera le vamos a dar en el cabo los 25 golpes? Imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno generalmente, ¿qué es lo que hace? Parte, por ejemplo acá, hace la primera muestra, a los 9 golpes se me unió la muestra. Previamente, estos tachitos uno los enumera y los tara, los mide. Entonces, cuando uno
logró la primera muestra, imagínense que le dio 9 golpes, y lo que hace el mono, va y saca la muestra de ese suelo, no nada. ¿Me fijan ahí?